CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1476, tratando a nuestros acreedores adecuadamente. Para iniciar, escuchemos Mateo capítulo 7, versículos 7 al 12. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe. El que busca encuentra. Y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Así que en todo traten ustedes a los demás, tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Doctor, pues continuamos con la serie de Haciendo Negocios de acuerdo a la Palabra de Dios. Hoy es el turno para la lección número 8. Comenzamos con el programa 1469, la primera de las lecciones de este manual que trae 39 sesiones muy interesantes y que ha sido diseñado para ser discutido en grupo, en equipo, una maravilla. Hoy hablaremos acerca de tratar a nuestros acreedores, a la gente que le debemos, de una manera adecuada. ¿Qué nos dice el material? Dice, cuando se contraen deudas, es común que se realicen pagos con una especie de malabares, pagando a un acreedor mientras se le retiene el pago a otro, fíjate. Mientras se le retiene el pago a otro. En una situación empresarial se suele esperar hasta el último minuto para cumplir con la obligación, dejando los fondos, tanto como sea posible, en la cuenta bancaria para incrementar los intereses, o se retiene el pago mientras realizas una compra necesaria. ¿Qué está mal en todo esto? Hay una pregunta muy importante. Bueno, muchas veces vamos a encontrar que es un abuso hecho y derecho. Por ejemplo, conocí yo una persona que había sido contratado por una empresa enorme, básicamente para retrasar pagos, para retener pagos. Esta persona lo que hacía era un plan muy sofisticado para que los pagos que tenía que hacer esta empresa de pronto representaran un problema. Pero era un problema totalmente orquestado, había un calendario de problemas. Y entonces caían en una práctica que acá en México le llamamos jinetear el dinero. Es cierto, jinetear es la palabra correcta aquí. Las personas que tenían que recibir su pago, pues no lo recibían, hacían una llamada y entraban en un proceso, y eso generaba que la empresa, que ya tenía el dinero para pagar, pues lo retuviera más de lo debido. Una trampa hecha y derecha, una falla en la ética, y es muy lamentable. Y mira, y lo más lamentable no es eso del acreedor, sino a tus empleados. Claro. Que no les des el pago cuando debes dárselo. Y se lo estás postergando y postergando y postergando, y para mí eso es un crimen. Ahora, no solamente se cae de pronto en una situación que va más allá de la ética bíblica, sino que aún la ley pudiera penalizar una situación así. Correcto. Estos materiales nos ofrecen un desafío que es un planteamiento del tema, pero luego ya nos lleva a unos cuestionamientos, a unas preguntas que llama reacción, que es lo que va a abrir la discusión. Nos invita aquí a que vayamos a la Biblia, propiamente a Proverbios capítulo 3, versículo 27 y 28, en donde encontramos lo siguiente, lo tomo de la Nueva Traducción Viviente. No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando está a tu alcance ayudarlos. Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas, vuelve mañana y entonces te ayudaré. Fíjate. Y la pregunta es, ¿qué quiere decir esa expresión? Vuelve mañana y entonces te ayudaré. ¿Cuáles creen que son los principios bíblicos aplicables a un préstamo? Fíjate qué importante es eso. Acá la escritura es muy contundente. No retrases pagos. Así es, número 1. No lo retrases. Si hoy tienes con qué pagar, págalo, punto. Y este es un principio que debemos de aquilatar. A mí me gusta
contar la historia cuando yo conocí este versículo. Lo he contado en varias ocasiones, trataré de ser breve. El primer pastor que yo tuve, de nombre Daniel, era un misionero que vivía en este país y que recibía para su manutención un cheque que venía de otro país. Y entonces, en aquellos entonces, estoy hablando ya de décadas, pues no era fácil, no había tanta electrónica como el día de hoy, no había transferencias interbancarias, en fin. Él requería un trabajo en su casa de plomería y entonces llamó a un fontanero, pero este fontanero se tardó tanto en llegar que llegó a fin de mes cuando este hombre ya no tenía casi ni... Estaba esperando con ansias el siguiente cheque. Y entonces llegó el fontanero, hizo el trabajo y le dijo, bueno, pues es tanto. Le dijo, mira, ¿sabes qué? Pues yo te esperaba desde inicio de mes y la verdad es de que ahorita ya me agarraste pues prácticamente sin dinero. Pero vente la próxima semana y ya que me llegue mi remesa, yo te pago. Bueno, el fontanero no tuvo más opción y se fue. Pero una vez que se fue, este pastor recordó este versículo, Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. No vuelvas mañana y entonces te ayudaré. No le digas vuelve mañana. Y él lo recordó y esos recuerdos, pues uno sabe que es Dios hablándonos. Seguro. Sale a la calle y le grita, ven, regresa. ¿Qué pasó? Él le dijo, mira, en este momento yo recordé casualmente esto y Dios está poniendo esto en mi corazón. Dice aquí la Biblia que no te diga que mañana vuelvas. El asunto es que yo si te pago lo que te debo, yo me voy a quedar sin dinero. Pero en este momento Dios me ha desafiado a que recuerde quién es mi verdadero proveedor y en quién confío. Aquí está lo que te debo y yo voy a confiar en Dios. Y dice, literalmente le di todo lo que tenía. Yo ya no tenía para el súper, ya no tenía para la leche, para traer el pan a la mesa. Pero confía en Dios. Bueno, este pastor falleció de hambre ese día. No, la realidad es de que no solamente no murió de hambre, el hombre lo cuenta como un testimonio de la fidelidad de Dios permanente y constante. Estamos escuchando Tratando a nuestros acreedores adecuadamente. Búscanos en Facebook como programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, pues continuamos con esta que es la segunda parte de Tratando a nuestros acreedores adecuadamente y que forma parte de la serie de la que ya hemos hablado, Haciendo negocios de acuerdo a la palabra de Dios, que dio inicio con el programa 1469, para que lo busquen en nuestro canal de YouTube, este y todos los demás de la serie. Volviendo al material, la reacción nos lleva a planteamientos con preguntas que nos desafían. La primera es, ¿qué significa vuelve y mañana y entonces te ayudaré? Pues significa que estamos aplazando un pago cuando tenemos, porque el contexto de Proverbios 3:27 es que ya tenemos. Dale. Al que te pida, dale. Dice. Y ese es el principio. Ahora, dice la reacción en el punto número 2. Desde su punto de vista, ¿cómo se sentiría si se invirtieran los papeles en el caso en el que usted fuera el acreedor? O sea, que no me pagaran. Bueno, pues la verdad es de que cualquiera de nosotros, si a nosotros se nos debe, pues quisiéramos que nos pagaran en tanto tuviera la persona el dinero para hacerlo. ¿Cómo nos sentiríamos si nos diéramos cuenta que esa persona que nos debe o esa empresa que nos debe ya tiene el dinero y en lugar de pagarnos, paga otra cosa o compra otra cosa o se endeuda en otra cosa y lo da como un anticipo? Pues la verdad es de que sería algo muy injusto y entonces aquí entra lo que se llama la regla de oro. Sí. No trates a otros como no te gustaría que te trataran. Y trata a otros como te gustaría que te trataran. ¿Qué nos dice la reacción en el punto número 3? Dice, si un acreedor no hace cargo por pago retrasado, significa que tenemos el derecho de atrasar el pago tanto como sea posible. Seguro. Digo, aquí la respuesta es un no. Es lógicamente que no. No tengo el derecho. No debo hacerlo. Ahora, pudiera ser que hubiera el derecho legal, pero ¿qué hay de acerca del derecho moral?
Contábamos hace algún tiempo de una experiencia que da uno de los autores del Maná de lunes, de un hombre al que llamó Jim. Este hombre debía una cantidad de dinero, salió de la situación de sus manos, pero entonces él hace cuentas y se da por enterado y entera a sus acreedores de que él está en condiciones de pagarles en ese momento, pues básicamente el 30% de lo que les debe, no más. Pero les hace una propuesta, y esa propuesta es esta. Yo les pago, si ustedes gustan, el 30% ahorita, estoy listo. O si ustedes me esperan 5 años, yo les pago el 100%. El 100% más los intereses. Elijan, yo estoy dispuesto a negociar. ¿Y cuál fue la respuesta de esta gente? Prefirieron el 30%. Y muchas veces los acreedores van a optar por poco ahora que la promesa de mucho. Y quién sabe si llegue. Quizá nunca. Y entonces esta persona hizo algo increíble, que es por lo que... Insólito, porque no se hace. Les paga el 30% que había convenido con ellos, y aunque ellos ya no esperaban el 70% restante, él comienza a juntar el dinero y se los paga. Íntegro. Qué tremendo testimonio. Nada más que no le tomó 5 años. Le tomó 13 años juntar ese dinero. Pero se los pagó. Los pagó. Ahora, a nosotros nos gustaría que alguien que nos debe hiciera un esfuerzo por pagarnos. Yo creo que sí. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Pues lo mismo. En la reacción, en el punto número 4, nos dice, ¿qué hay respecto a las deudas en los negocios? ¿Debemos de tener deudas para todo o deberíamos operar únicamente en efectivo? Fíjate que hay una filosofía en los negocios que entre más debes, más vales. Y es falsa. Y eso no es cierto. Digo, no es cierto. Pues que tengo una casa en tal colonia, tengo esto, o sea, pero todavía no la pago. Ah, pero ya vales. Y yo creo que esta es una enseñanza errónea y antibíblica. Fíjese lo que dice la Escritura en Proverbios 22:7. Así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Sí, es esclavo del que le presta. Y yo creo que debemos de evitar los extremos. El tomar prestado en sí mismo no es antibíblico. Hay quienes lo han pensado así, pero vamos al Antiguo Testamento y sabemos que había, por ejemplo, el jubileo. Cada 50 años había remisión de deudas. Cada 7 años se remitía la deuda. Ahora, cada 7 años. El asunto es por qué se remitían deudas si estaban prohibidas. No, se podía, pero eran deudas pequeñas, a corto plazo, por ejemplo, ¿no? Y entonces el asunto es que hay personas que caen en deuda, pero por todo. Sí. Deben la televisión, deben el colchón en el que están, deben todo, y eso ya va más allá de lo razonable. Se convierten en esclavos de los acreedores y Dios no quiere que vivan en esa condición. Debemos de pagar únicamente en efectivo, pues a lo mejor sería el otro extremo, pero le está hablando una persona que nunca ha tenido una tarjeta de crédito. Jamás la he tenido. Ahora, usamos una en casa, a nombre de mi esposa, le hemos sacado mucho provecho y en más de casi 25 años de usar esa tarjeta, al día de hoy nunca hemos pagado un centavo de intereses. Y eso es algo maravilloso, y eso es ser buenos mayordomos. Doctor, ¿y qué hay de caer en deudas por ser fiador, por ser aval de otros? Fíjate, Proverbios nos exhorta en el capítulo 6, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo y has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado en las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y libérate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.